Eh, Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Trent. Entonces sí podemos responder, ¿no? Trent. Adelante, sí. Es interesante la pregunta de Trent porque nosotras también nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente queremos encontrar? Porque uno, como sabemos, o sea, podemos medir todo, podemos investigar mil cosas para entender, ¿no? Desde lo más amplio hasta lo más concreto. En realidad, lo que queremos entender, Trent, es el comportamiento o las características de los productores en las ferias populares, ¿no? Entonces, no es como queremos entender al productor en general, sino a los que venden en este tipo de ferias, en los que el proyecto está enfocado. Entonces, sí, justamente, inicialmente en el protocolo habíamos pensado de abarcar solo 4 ferias, las que ya se trabajaban en la fase 1, pero justamente con esta idea de entender mejor la variabilidad, de entender mejor el conjunto de la feria popular, es que hemos abarcado a productores de 4 ferias más, que no estaban inicialmente previstas, ¿no? Al final se han entrevistado productores de 8 ferias, también incluso productores que inicialmente habíamos dicho que sean solo los que tienen puestos de venta fijo, ¿no? Pero hemos visto que en la realidad no todos tienen puesto fijo, los que ofertan en estas ferias. Hay productores ecológicos que van en ciertos horarios y ofertan sus productos, ¿no? Entonces también hemos incluido productores sin puesto fijo. En fin, hemos ampliado un poco el abanico con la idea de entender la realidad dentro de las ferias populares. No sé si he contestado. Trent. Sí, gracias, María. Creo que también estaba enfocado más hacia cuán representativos son este número de agricultores de la realidad que refleja la feria, pero entendería que el objetivo no era buscar tal vez una generalización, sino entender estas diferencias muchas veces sutiles y lo que he estado en el chat conversando, no generar dicotomías de eh, convencional versus ecológico, sino entender que hay una mezcla, ¿no? Entonces, no sé si... Exacto, Sergio. Sí, has dicho exactamente en realidad lo que es. No queríamos buscar representatividad, lo que queríamos buscar era variabilidad de todo lo que ocurre en la feria. Y hacer una primera descripción de esa variabilidad para identificar acciones que el proyecto concretamente quisiera hacer después, ¿no? Como acciones concretas de capacitación, apoyo eh, de visibilización, como eventualmente has mencionado. Paola, Sí. adelante y después Carlos. Sí. Bueno, primero felicitarles por la investigación y la presentación. Me encantó, me pareció súper valiosa. Me ha gustado mucho el trabajo que hacen. Y algo que de repente, primero una cosita pequeña que de repente no me perdí en la presentación, es si, porque entiendo que han usado encuestas y también entrevistas semiestructuradas. Entonces quería saber un poco qué... qué tanto había sido encuesta, qué tanto había sido entrevista o para qué puntos en específico habían hecho preguntas más abiertas y cuáles eran preguntas más cerradas tipo encuesta en cuanto a metodología. Y luego, si nos podrían contar un poquito más sobre cómo ha sido el proceso del SPG con los agricultores que ustedes han visto. Si es que en caso ustedes hayan explorado un poquito en esas preguntas, ¿no? Porque acá en Perú es un poquito problemático ahorita el tema con el SPG, ¿no? Entonces me parece interesante cómo esto puede ser una fortaleza para ustedes en el caso de Bolivia. Sí, gracias. Adelante, ya sea María o alguien más del equipo que quisiera responder el planteamiento de Paola. Sí, creo que puedo responder. Las preguntas, Paola, sí, es un buen detalle, tal vez no estaba completamente claro. Se ha hecho realmente entrevistas con preguntas semiestructuradas, todas, para responder a las 3 preguntas de investigación, excepto la parte de las prácticas, que fue como un cuadro, no una encuesta porque fue parte de la entrevista en realidad, pero fue un cuadro mucho más puntual, ¿no? Hace, no hace, por qué no hace. Las 13 prácticas que habíamos planteado. Y eso. Entonces, básicamente fue más cualitativo. Ahora, también el detalle es que la primera pregunta de investigación que tiene que ver con las prácticas y motivaciones se ha hecho a todos los productores, a los 30, ¿no? Como
como escucharon, 23 fueron, bueno, ecológicos entre comillas, y 7 fueron convencionales. Las 2 siguientes preguntas de investigación estuvieron solamente enfocadas a productores ecológicos porque tiene que ver con la comercialización y las estrategias para ganar credibilidad. Eso tal vez respondiendo a la primera. Y lo del SPG también es súper interesante, ¿no? Porque inicialmente nosotras habíamos dicho, o sea, en general los grupos de SPGs están promovidos y apoyados por instituciones, no solamente Agricol, ¿no? Hay otras varias instituciones. Entonces, como que ya tienen un montón de visibilización, tienen todo lo que requieren, digamos, mínimo, lo que el proyecto estaba pensando hacer, ¿no? Pero en las ferias en las que hemos ido, que son 7, hemos encontrado productores con SPG de este grupo, que ya tienen bastante apoyo, están súper visibilizados, reciben capacitaciones, apoyo técnico, etcétera. Pero también hemos encontrado algunos de otro grupo de SPGs que no tienen apoyo. Están como, no tienen visibilización, no se diferencian de los otros productores autodeclarados ecológicos. Entonces, decidimos apoyar a los autodeclarados ecológicos y a este grupo de SPGs que no visibilizan, no recibe capacitaciones, no tiene al momento un apoyo fuerte de ninguna otra institución. Nuestra idea es visibilizar, como decíamos, a los productores que ofertan alimentos ecológicos en las ferias populares. En general, ese es nuestro objetivo. Entonces, lo del SPG es otro detalle importante que también mencionaba, es que tienen, o sea, de boca de los productores, nadie conoce el SPG, ¿no? O sea, los consumidores no se interesan, no preguntan por eso. Y más bien es como su letrero, o sea, es la visibilización lo que les llama la atención, es como asociación de productores ecológicos, tal cosa, ¿no? O sus teles verdes, sus mandiles, sus mesas, ese tipo de cosas es que llaman la atención a los consumidores y no específicamente la certificación con el SPG. Eso es lo que puedo contarte. Gracias, María. Y Carlos, te doy la palabra, que me imagino que tiene que ver con esta reflexión interesante de dicotomías y cómo a veces eso no nos permite entender una realidad compleja. Adelante. Felicitaciones al equipo por el análisis, por la crítica de la realidad y de cómo están haciendo su trabajo. Yo creo que hay una parte del trabajo de María que nosotros deberíamos rescatar, y es que ella ha escrito, discutido y preparado de forma muy rigurosa un protocolo de trabajo, un protocolo de investigación, y ese protocolo de investigación responde una cantidad de preguntas que ella va a tener que responder con respecto a la metodología, y han comenzado a emerger. ¿Sí? ¿Es esto representativo? ¿Cómo sabes que estás capturando la heterogeneidad, la variabilidad? ¿Cómo sabes que se puede confiar en esta información? Y lamentablemente en esta presentación tú no tienes la oportunidad ni de responder a profundidad, ni de hacer una presentación del protocolo. Tal vez lo podrías compartir para que otros vean cómo se ha hecho, para discutirlo después, porque ese es un mecanismo de trabajo y un mecanismo de abrir la transparencia de lo que han hecho y de apoyar la credibilidad, la validez de lo que estás diciendo. Entonces, una recomendación sería fantástico ver tu protocolo y poder discutirlo un poquito más. Entonces, solo lo dejo allí. Gracias, Carlos. Y eventualmente, María, sí, si lo pasas tal vez a Yasmín, lo podemos subir en el wiki también al lado de la presentación, que es interesante ver el detalle de cómo se ha estructurado el razonamiento, ¿no? Está en la parte de temáticos, pero puedo copiarlo acá también a la parte de Agricol. De hecho, nos compartieron todos los anexos, muchísimo material. Yo había puesto solo algunos, pero voy a poner todos ahora. Creo que es súper interesante. Ok. Hay algunas preguntas en el chat que me gustaría responder. Adelante, María. Ya no tuve tiempo de escribir. Mi tocaya pregunta desde los productores. María Quispe, perdón. Sí, siempre somos varias, ¿no? Sí. Y hasta tenemos una María Ana, ¿no? Entonces hay varias tocayas. Ya.
Dice, desde los productores, cuán importantes son las cuestiones de confianza, reputación y credibilidad al momento de actuar y mantener fidelidad con los consumidores. Lo que hemos podido ver es que justamente queríamos ver cómo ellos, o sea, todos los productores te dicen que tienen caseritos, ¿no? Es una palabra muy, muy popular en Bolivia que quiere decir consumidores frecuentes, ¿no? Entonces, cuando nuestra pregunta de investigación tenía que ver con cómo hacen para mantener a estos caseritos, ¿no? Los consumidores frecuentes. Entonces, es súper importante, o sea, es... sobre todo para, bueno, esto se aplicó a los productores ecológicos, como les dije hace rato, entonces es como un contrato, ¿cómo se dice? No formal, ¿no? Como les contaba, hay productoras que dicen, yo podría vender todo a los intermediarios, sobre todo una que decía que por alguna razón a ella le compraban en mejor precio sus productos ecológicos. Y según ella, ellos no sabían, o sea, no les importaba que era ecológico realmente, sino que tenía buen aspecto, buen sabor, durabilidad y otros aspectos. Entonces, pero no puedo venderles porque yo tengo mi puesto en la feria y no puedo fallar a mis consumidores, ¿no? Entonces, sí es muy importante, definitivamente. Y los que, como también lo decía en una partecita de la presentación, los productores con SPG hacen tal vez menos esfuerzo en mantener esta credibilidad, porque ya tienen una reputación ganada, ¿no? Desde el inicio, por la visibilización que les comentaba, y también porque ya al tener mayor capacitación, ellos interactúan de una manera más técnica con los consumidores, ¿no? Y eso también es algo que a los consumidores les atrae. En cambio, los productores autodeclarados ecológicos, una de sus herramientas más importantes, como también les contaba, es la cualidad del alimento ecológico mismo. O sea, ellos no tienen que hablar demasiado. Ellos dicen, no, es que mi producto es el que habla, ¿no? Porque les consumen y vuelven, ¿no? Porque por el sabor, nuevamente, el color, en fin. Entonces, sí, es muy importante para ellos también. Y lo demuestran en diferentes maneras, ¿no? Quería seguir revisando el chat, María, ¿te puedo ayudar? Porque aquí hay unos sí, por favor. Bueno, hay un comentario de Roberto también respecto a lo que ha planteado Carlos, ¿no? Que en el tema de ser más realistas en el análisis, identificando esta complejidad, y esto podría eventualmente pasar por promover espacios como paisajes, territorios, según cómo se vea, de hacer estos espacios de práctica agroecológica y posicionar ese espacio, ¿no?, en la mente de los consumidores, y no tanto invertir en el tema de diferenciar el producto en mercados populares, ¿no?, o protección de sellos. Entonces, encontrar como un territorio que está transicionando a ese ecoconsumo, ¿no? Pero es una idea que Roberto plantea y está abierto para poder seguir reflexionando, ¿no? Al ver que productores mantienen esa complejidad misma, ¿no? No hay una pureza total en eso. Es complejo, ¿no? Como veíamos en esto del gradiente de productores que le hemos llamado, tenemos desde los súper convencidos convencionales, que no van a cambiar sus prácticas normalmente, hasta los súper ecológicos también convencidos, ¿no? Que en la muestra que hemos tomado o en el grupo que hemos entrevistado eran los productores SAF, estos productores de los sistemas agrícolas forestales, impresionantes, ¿no? Señores con unos principios, ¿no? O sea, sus parcelas son bosques total, ¿no? Con un montón de cobertura. En fin, o sea, es un poco complejo. Me parece súper válida el comentario. Tenemos que verlo, pero en todas las ferias tenemos este gradiente de productores. Entonces, y tiene que ver, seguramente si trabajáramos a nivel de territorio, probablemente podríamos hacer un proceso, ¿no? El proyecto al momento está trabajando con ferias en diferentes zonas y claro, la idea es visibilizar, pero me parece pertinente el comentario de Roberto, ¿no? Pero yo no sé si mis compañeras quieren decir algo más al respecto. Abro la opción de que alguien tal vez de Agricol quiera complementar esto y después doy la palabra a Roberto, que tal vez va a querer complementar su chat. A mí me gustaría contar algo sobre esto de los espacios territoriales. Estamos
en el componente de consumidores hemos hecho el experimento de qué le dice al consumidor decirle, por ejemplo, que esta papita viene de Tapacarí en vez de decirle que viene de Morochata, ¿no? Y estamos justamente probando si es que la reputación de dónde se ha producido tiene un efecto suficientemente fuerte para los consumidores para que digan, para que elijan este producto más ecológico, ¿no? Porque se conoce que en Tapacarí se fumiga menos que en Morochata o que en el Valle, digamos, ¿no? Entonces, justamente hemos cerrado en junio los experimentos y vamos a tener los resultados pronto para poder incluir este tema más dentro del análisis. Gracias, Mariana. Roberto. No, gracias. Creo que ya Mariana avanzó en lo que yo quería decir, porque cuando estuvimos en Cochabamba con ellas, nos mostraron claramente, ¿no? Cómo la proveniencia de uno u otro lugar puede tener alguna decisión, alguna influencia en la decisión de compra. Y lo que se promueve ahí es ese lugar y los procesos que están sucediendo en el lugar, donde generalmente va a haber una autoridad también involucrada en el asunto. Y eso puede tener un efecto súper importante porque reduciría la carga administrativa y financiera de gestionar un sello y una marca, ¿no? Porque ponía en el house page Sergio que hay décadas de experiencia en varios países de América Latina y por alguna razón, lindas experiencias de sellos y marcas, una vez que terminan los proyectos, empiezan a bajar o solo se quedan unos cuantos, pero si desde un gobierno local puede haber un interés y un apoyo en promover la denominación del gobierno local para una diversidad de productos, sabiendo que no estás vendiendo algo necesariamente orgánico, pero sí en un proceso de transición a algo más sostenible, entonces quizás puede haber una posibilidad mayor de que sea sostenible. Interesante va a ser ver los resultados que nos promete Mariana. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Aquí una pregunta súper concreta y de... lo cual es... ¿Aló, Ima? No, creo que se estaba con el audio. Solamente quería poner en voz alta la pregunta de Claudia Pozo. Si ustedes creen que la demanda de productos agroecológicos en Cochabamba se está ampliando o hay una oferta que se pueda... Y si hay oferta que se pueda controlar. No sé si, no entiendo muy bien qué es oferta para controlarlo, pero eventualmente el tema del crecimiento de la demanda. Ay, perdón, podría mejorar mi pregunta. Adelante, es que, ¿cómo están? Bueno, yo soy de Cochabamba también y justamente sale la duda de que, claro, con estos estudios, no sé, obviamente si se ha visto, con la pandemia y todo, según yo, empezó a haber mayor demanda de los productos, pero también la pregunta es que si la oferta está yendo de la mano, o sea que, bueno, pero no sé si el estudio ha visto eso, pero tal vez algo, es más curiosidad mía también, ¿no? No sé si Diana quiere responder porque entiendo que en la fase 1 se ha hecho un diagnóstico súper, ¿no? Súper detallado de esto. Sí, definitivamente estamos, bueno, en un proyecto, en un estudio chiquitito que ha hecho un pasante aquí en Agricol. Ha ido viendo un poco cómo han crecido los espacios de venta de productos ecológicos en Cochabamba. Tú estabas involucrada en todo este movimiento del grupo Ecoconsumo y se ha finalizado justamente en junio también la investigación de este pasante y ha encontrado cuánto han crecido estos espacios de oferta de productos ecológicos en Cochabamba como parte de ese proyecto Ecoguía que tenía Agricol. Han crecido casi al 50% los espacios de venta en 4 años y cada vez sí hay más oferta, ¿no? Ahora con este proyecto de Ecoconsumo, bueno, que esta investigación específica del año pasado, hemos querido ver más allá de las tiendas y digamos en la zona más urbana, en estas ferias periurbanas, realmente cuánto producto ecológico hay. Era toda una nebulosa saber si estos
que se autodeclaran ecológicos realmente tenían producto ecológico, cuánto mixto había, cuánto estos convencionales son realmente terribólicos o son medio ecológicos, pero que solo usan agroquímicos, ¿no? Entonces eso nos ha permitido conocer un poquito más y obviamente en este gradiente que la María mostró desde rojo hasta verde, hay todo esto que está medio en el medio, que puede ser más sano que solo que lo rojo, digamos, ¿no? Que viene generalmente de Santa Cruz, por hablar mal de los canvas. Pero no, sí hay todo este gradiente y justamente creo que el paso siguiente es ver si podemos lograr motivar a estos que están en el medio a irse un poquito más hacia lo verde, ¿no? Si es que invitándolos a conocer parcelas SAFs, invitándolos a estos talleres de prácticas, haciendo full intercambios y encuentros, podemos motivarlos a seguir, ampliar su oferta ecológica. Gracias, Mariana. Steve, vale, te doy un chance la palabra para que cuentes un poco cómo se podría romper estas dicotomías a través de esta investigación que tú planteas, ¿no? Como una idea del tema de los descansos y entender a los convencionales. Podría ser interesante para... Sí, no sé si es una pregunta un poco más así lo curioso en el manejo de suelos en particular, pero me parece que podríamos tener la idea de que un agricultor convencional busca siempre resolver todos los problemas mediante métodos convencionales o industriales, podemos decir, porque realmente no son qué es convencional, ¿no? En términos de la región andina, pero lo que, o sea, cuál es el nivel de racionalidad que ya tiene ese agricultor convencional. Incluye la idea que, por ejemplo, que un descanso largo ayuda a reducir las plagas de enfermedades, cosas así, y que es como una palanca como para incentivarle o un poco hacer ese gancho para que explora otras opciones tan ecológicos como agroecológicos como eso, como utilizar la rotación para resolver otros de sus problemas, ¿no? Un poco esa era la idea. Un poco también al opuesto, si el hecho de que me parece que si tienen menos tierras, las orgánicas, y están más interesados en bioinsumos, es que están buscando reemplazar esas funciones de una rotación tal vez más diversa con descansos o algo así, buscando bioinsumos, ¿no? O sea, bueno, es un poco explorar esos puntos. Eso creo que fue mi pregunta o un poco la idea que se me vino. Gracias. No sé si es útil o no. Gracias, Steve. Que es justamente este análisis. Claire sí me recuerda que el espacio de Housespace está abierto, ¿no? Respecto a preguntas y tal vez rescatar algunas de ellas. Sin embargo, la ventaja del Housespace es que quedan visibles a ustedes, ¿no? Y la invitación es que puedan, sobre todo, utilizar ese espacio para poder generar una discusión que va a ir más allá de la presentación, ¿no? Y de este tiempo limitado. Entonces, sí, pueden registrar ustedes algunas adicionales en el Housespace y eventualmente invito a María y a Mariana para poder después ir respondiendo estas preguntas. Sergio, tengo un minuto para responderle al Steve. Sí, tienes tiempo, claro. Súper interesante lo que dices, Steve. En primer lugar, los que hacen barbecho no son solo los convencionales, ¿no ves? Son los que más, digamos, en términos de grupo, pero también hay estos mixtos que tienen más de 10 hectáreas o los que se autodeclaran ecológicos que tienen más de 10 hectáreas. Entonces, el tema de la cantidad de tierra es un factor súper importante. Lo que he visto es que no creo que le ven la ventaja de que haya menos incidencia de plagas y enfermedades con el barbecho, sino que con el descanso, ¿no? Sino que lo que he oído es que usan menos fertilizantes. Es como cuando el suelo descansa,
no se gasta tanto, y entonces cuando vuelven a sembrar después de 3 a 5 años, no tienes que usar fertilizantes sintéticos. Un poco por ahí iba su razonamiento, ¿no? De lo que yo he escuchado. Y luego, con los productores que tienen tierras más pequeñitas, que efectivamente, por ejemplo, la productora que tiene 10 metros cuadrados de huerta en el traspatio de su casa, ella y varias otras productoras obviamente se sienten presionadas a hacer un uso intensivo de su tierra, ¿no? Entonces, sí hacen asociación, sí hacen rotación, pero obviamente no hay barbecho, y entonces están tratando justamente de que algunas prácticas les ayuden a producir de manera ecológica en su circunstancia, ¿no? En su contexto de tierras pequeñas. Y tal vez esto lo voy a ligar con lo que preguntaba Diego, ¿no? Si los productores tienen conciencia de que, por ejemplo, la asociación ayuda a que algunos insectos benéficos, ¿no? O si tienen esa idea de que se puede crear un ambiente favorable a insectos benéficos. No he oído absolutamente nada al respecto, y mi experiencia me dice que en general los productores no ven esto de los insectos benéficos, ¿no? Para ellos todos son bichos y, o sea, no hay, digamos, ¿no? Esta conciencia. Pero lo que sí, la ventaja le ven es que hay plantas en el tema de la asociación y rotación de cultivos que repelen a los insectos, no importa si son buenos o malos, ¿no? Pero con tal no hay muchos insectos, como por ejemplo la ruda y las especias con olores fuertes, como el culandro, el perejil, el apio, ¿no? Y otros. Gracias, María. Voy a retomar una pregunta que está en el House Space que plantea Jane, que es que invitan a ustedes a pensar el proyecto en relación a los tipos de escalamiento que el equipo regional presentó el primer día, ¿no? Este escalamiento en profundidad que tiene que ver más con temas culturales, el escalamiento vertical con políticas públicas, y este escalamiento horizontal con más números, ¿no? Mayor cantidad de... Entonces, ¿dónde creen ustedes que están poniendo más esfuerzo, y eventualmente cuáles serían las palancas más importantes que dentro de estos escalamientos que podrían generar transición o transformación hacia la agroecología? ¿Puedo, María? Claro, claro. Muchas gracias. Justo de esto hemos hablado un poquito con Carlos, si no me equivoco, el primer día, o ya no me acuerdo. Y claro, es interesante ver justo esta pregunta, que era la primera pregunta de investigación que María les ha hecho a todos los agricultores. ¿Por qué estás motivado a ser un productor ecológico? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? Y también al convencional. ¿Por qué eres productor convencional? ¿Por qué haces lo que haces, básicamente, no? Y justamente eso le decía, bueno, eso hablábamos, ¿no? Hay una heterogeneidad de motivaciones amplia. Entonces, tal vez si nosotros nos esforzamos en, bueno, cambiaremos las estructuras mentales, ¿no? Trabajaremos en escalamiento a profundidad, intentaremos motivar a que se convenzan de que sean ecológicos, digamos. Sí, para algunos va a ser importante, pero para otros no. Tal vez simplemente, porque hemos visto ya que hay ecológicos que hasta SPG tienen, pero no están convencidos en profundidad. Tal vez lo hacen solo como una opción más económica, de ingreso o qué sé yo, ¿no? Entonces creo que la respuesta es probar por muchas vías, ¿no? Y eso es lo que queremos intentar, ¿no? Al enfrentar a los agricultores a estos intercambios, a que se junten, a que se encuentren, a que charlen, etcétera, ¿qué se motiva? Algunos cambiarán su mentalidad o les abrirá la mente y podrán hacer como un escalamiento en profundidad, y a otros ese nivel de profundidad será como en esto que mostraron los africanos, como en varios niveles, ¿no? Les llegará solo al nivel 1, 2, o se quedarán ahí arribita y les convencerá otra cosa, ¿no? A nivel de incidir en políticas, más bien creemos que es súper vital, porque para encontrar 7 ferias populares nos ha costado horrores. Hemos visitado 26 ferias, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que
uno de los grandes problemas es a nivel municipal, de que las alcaldías no dan espacio a que se siente un productor a vender, ¿no? Entonces, definitivamente ahí, a nivel de escalamiento vertical, hay un trabajo fuerte que hacer y queremos justo destinar unos cuantos fonditos a una consultoría por ahí, tal vez en esta fase, o buscar de algún otro lado, investigar qué se puede hacer a nivel municipal para que sí haya espacio en las alcaldías y en los municipios para que los agricultores tengan lugares de venta, ¿no? Eso es vital, y estos productores ecológicos más aún, ¿no? Y a nivel horizontal, sí, estamos sí apuntando full a que estos intercambios nos permitan hacer un escalamiento horizontal. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Entonces, muchísimas gracias por esta profunda exploración que nos ha permitido su presentación. Invito a todos, a todas, a que puedan visitar el Housespace y seguir retroalimentando esta discusión, ¿no? Y la ventaja de esta herramienta es que nos va a permitir después continuar y registrar todos estos aportes, ¿no? Les recuerdo que está aquí en el 8 de julio, en el proyecto Ecoconsumo, y también aquí está el formulario de Google que Carlos ha compartido con nosotros. Ustedes hacen clic y es la reflexión otra vez sobre estas transiciones agroecológicas y cuán pertinente o en qué nivel estamos refiriéndonos acá con la presentación que María ha compartido. Tengo un chat más para ver. Sí. Y Yasmina acaba de compartir este enlace. Quisiera también, este es en los últimos 10 minutos de nuestra conexión, habiendo ya terminado las 3 exposiciones que tenían que ver con los mercados agroecológicos. También en la misma página del Housespace, una primera reflexión colectiva sobre este seminario, ¿no? Y este es un ejercicio silencioso pero intenso de escritura. Y con esta siguiente pregunta, ¿no? Luego de escuchar este conjunto de presentaciones, el CBC en Cusco, está Yanapa y Conahuapam y Ecoconsumidores en Cochabamba, ¿qué observaciones y reflexiones tengo sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de este seminario? Entonces, esto es parte de la reflexión colectiva. Yasmín acaba de compartirles este enlace. Entonces, voy a dejar, les invito a estar conectados todavía estos siguientes 10 minutos y darse estos 10 minutos para esta reflexión por escrito, ¿no? Les recuerdo que también pueden ir respondiendo a estas reflexiones a medida que ustedes vayan viendo qué va surgiendo, ¿no? Entonces, les invito a conectarse a este enlace y nos vamos a dar 10 minutos para poder reflexionar sobre los aspectos más relevantes que a ustedes les ha llamado la atención en este seminario. Carlos, quería una pregunta. Adelante, Gracias, Carlos. Sergio, han habido algunos mensajes que me han llegado de si podemos añadir los elementos de escalamiento horizontal, vertical y en profundidad al formato, el formulario de Google. ¿Ya? Entonces, si la comunidad práctica estuviera de acuerdo en trabajar en los siguientes 5 minutos en el Housespace, yo puedo hacer el cambio en el formulario para añadir esas 3 preguntas para que queden ahí para el resto de los, Muy bien. de los seminarios. Y tú lo que estás planteando es estos 5 minutos de Housespace y los siguientes 5 para llenar el formulario que tú ya vas a corregir. Que trabajen en eso y yo luego mando un chat rapidito diciendo listo, ya pueden usarlo porque ya están las preguntas. Perfecto. Entonces, bienvenidas sus reflexiones. Los primeros 5 minutos para llenar en el Housespace, en esta página específicamente de mercados agroecológicos, sus reflexiones. Y Carlos nos manda un mensajito cuando ya esté listo la ampliación de este formulario de Google.